todo compartir mensajes de enseñanza, yo intento, cada vez que comparto algo en carácter de enseñanza, que sean como estudios asermonados. El tío Juan lo explicaba momentos antes. Es dar una enseñanza amena, que podamos disfrutar, que no se haga pesado, sino que vayamos sacando aplicaciones y vayamos aprendiendo. Entonces, como yo sé que el tío Josian es más profundo y él tocará un tema doctrinal, yo orando a Dios, el Señor ha puesto en mi corazón compartirles algo que ya les he puesto ahí en los comentarios, y es hablarles de la aventura de una reforma. Y creo que ahí podemos aprender mucho, todos. Y yo el primero, porque soy el primero en recibirlo, todo esto. Quisiera desarrollar, los días que me toque compartir, quisiera hablarles acerca del libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro apasionante, es un libro fantástico, como cualquiera de los libros de la Biblia, pero concretamente el Espíritu Santo a mí me empujaba a compartir porque como cada 2 semanas nos toca, son clases que no se van a olvidar. Luego podremos volver a retomarlas y seguir con el hilo de esta aventura tan maravillosa que no deja de ser esto, es la aventura de una reforma. Y aquí vamos a conocer, en estas clases, vamos a conocer un poquito de todo. Por eso yo les invito a que cada semana, todos los sábados, a las 10 de la noche se conecten. Todos aquellos que sean apasionados por la palabra, les invitamos. Ya no vuelvo a dar esta introducción, quería darla ahora, así que damas y caballeros, príncipes y princesas, les invito a que tomen papel y boli, por si alguien quisiera anotar. Decirles que yo grabo los mensajes, que yo los subiré a mi canal en YouTube, ya os lo compartiré. Los subiré con diapositivas, con imágenes, con textos, para que puedan volver a escucharlo. Acompañarme a conocer un libro maravilloso y a disfrutar esta noche entre hermanos, ¿de acuerdo? Vamos a disfrutar entre hermanos. Esto no se trata de hacer aquí una competición o vamos a ver quién lo hace mejor. Lejos de la realidad, va a ser como una charla entre nosotros, como un tipo de coloquio. Vamos a compartir, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Si en algún momento no se oye, me lo escriben y yo apago y enciendo para que todos sigan escuchando la enseñanza. Acompañarme al libro de Nehemías. Vámonos al libro de Nehemías y vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir despacito para ver qué es lo que quiere el Señor hablarnos a todos hoy. Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice así la palabra del Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Verso 2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios
de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que con estos 4 versículos va a ser suficiente para conocer un poquito, para iniciarnos en esta aventura. Palabras de Nehemías. O sea, ya el inicio del libro, el uso del pronombre en primera persona que aquí hace el libro, palabras de Nehemías, da la impresión que Nehemías es el autor. Aunque sabemos que el autor del libro de Nehemías no fue el mismo Nehemías, sino que fue el sacerdote Esdras. O sea, el libro de Esdras y el libro de Nehemías lo escribió la misma persona, que fue el sacerdote Esdras. De hecho, es que en el canon hebreo, el libro de Esdras y el libro de Nehemías no confortan 2 libros, sino que se lee como un solo libro. Pero al empezar aquí palabras de Nehemías, aunque da la impresión que es Nehemías el que está escribiendo todo esto, pero realmente fue Esdras el escritor. Y si Esdras fue el escritor y el libro comienza diciendo palabras de Nehemías, entonces la Biblia ya nos está enseñando de que aquí el escritor, que fue Esdras, usó seguramente el diario de Nehemías para poder escribir este libro. De otra manera, no hubiera podido conocer los hechos que se desarrollaron en el libro de Nehemías. El sacerdote Esdras no lo hubiera podido conocer con detalles. Por eso el libro de Esdras y Nehemías, que confortan, vuelvo a decir, en el canon hebreo, confortan un solo libro, incluye copias de cartas, de decretos, de registros, incluso de otros documentos que se usaron para escribir este libro. Un día, hermanos, me gustaría hablarles de la inspiración divina, de cómo se formó la Biblia, hermanos, y en la inspiración divina hay mucho que explicar. Hay mucho que explicar. Pero no es algo que yo quisiera desarrollar hoy. Pero todo esto es muy importante. El que Nehemías tomara todas estas cosas y se documentara, es como cuando dice Lucas que habiendo investigado con diligencia las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas se tomó el trabajo de investigar, de preguntar, de recopilar acontecimientos y de ponerlo todo en orden. Él no dice que lo que contaron ya era mentira, dice, al contrario, son ciertísimas, pero yo he intentado ponerlas en orden. Y fue el trabajo de un investigador, y eso a mí me apasiona. Y eso es lo que yo quisiera infundir. Lo primero que yo quisiera infundir con estas clases es convertirte en un investigador, hermanos. O sea, no leer la Biblia como un simple periódico, como un libro así rápido, forzado. Yo invito a que lean la Biblia todos los días, pero yo les invito a que cuando vayan a las Sagradas Escrituras lo hagan con paz en el corazón. Yo nunca leo la Biblia, si estoy nervioso yo no leo la Biblia. Fijaros, hermanos, yo nunca leo la Biblia con prisas. Yo no tengo prisas para leer la Biblia. Si un día estoy muy cansado, quizás nervioso por tanto trabajo o por el día a día, me gusta acercarme a la Biblia con paz, con tranquilidad. Como cuando charlas con un amigo, que no miras el reloj. Porque charlar con un amigo y mirar el reloj es como decirle pierdo el tiempo hablando contigo. Esos son mensajes subliminales. Y a mí me gusta acercarme a la Biblia con paz, con tranquilidad, disfrutarla. Esdras fue el escritor. Pero Esdras y Nehemías fueron 2 personas completamente distintas.
De Esdras, sobre todo del libro de Esdras, podemos aprender que Esdras fue un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo, nos damos cuenta que el libro hace énfasis con la restauración del templo o la reedificación del templo. En Esdras siempre vemos un poco más el aspecto religioso, el regreso del pueblo a su tierra. Esdras es lo que se llamaría un buen representante de un escriba y un sacerdote en todo su potencial. Sin embargo, Nehemías era diferente. Nehemías no era igual que Esdras, era más laico, él se expresaba menos. En el libro de Nehemías, por ejemplo, en el de Esdras, hace más énfasis en la reedificación del templo, pero veremos que en el libro de Nehemías hace más énfasis en la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén, por lo menos la plaza, el muro, las puertas y todo lo que conforta el proteger al templo. Y eso luego hablaremos quizá si llegamos hasta allí. El libro de Nehemías, a diferencia que el de Esdras, digamos que tiene un aspecto más político. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre noble que representaba a lo que hoy llamaríamos un político, quizás un hombre de negocios, un hombre con un cargo muy importante en una corte de el poderoso rey persa llamado Artajerjes. O sea, Nehemías no era un cualquiera, hermanos, ni un hombre sin importancia, ni tan siquiera un hombre que no era famoso ni conocido. Nehemías, hermanos, era un hombre con una posición elevada en una de las ciudades más importantes del mundo en aquel entonces, sirviendo, siendo prácticamente su mano derecha, como vamos a ver, sirviendo a un rey, hermanos, muy poderoso, con un nivel de poder muy alto, pero que a pesar de ser como era y de tener el trabajo que tenía y la posición que tenía, en su corazón siempre estuvo el pueblo de Dios. En su corazón siempre estuvo: Señor, aunque yo tengo un plan en mi vida, aunque yo tengo un trabajo, aunque yo sirvo a un rey, Señor, ¿cuáles son tus planes para conmigo? Él como que había una lucha en él. Lo que yo suelo llamar guerra de amores. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede explicar la salvación y la condenación, resumirla en un solo versículo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice: porque esta es la condenación. Y mira cómo la resume. Dice: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice: porque sus obras eran malas. Jamás ningún predicador puede resumir la salvación y la condenación como lo hace el Espíritu Santo en un solo versículo. En un solo texto. Y me pareciera que es como una guerra de amores. Es como una lucha. Porque no dice que no amaran la luz. Dice, lo amaron, pero es que resulta que amaron más las tinieblas. Es como una guerra de amores. Es una lucha, hermanos. Y era como lo que me parece ver a mí en el interior de Nehemías, una lucha. Por un lado su posición, su trabajo, sus planes, su forma de vivir, pero dentro de él había otra lucha. Señor, ¿cuáles son tus planes? Yo ya sé lo que el rey de Persia quiere conmigo, que le sirva como un fiel copero, pero tú, rey de reyes, ¿qué es lo que quieres para mi vida? Yo ya sé el labor que tengo que hacer en Susa, capital del reino, pero en esta tierra yo no he nacido simplemente para ser el copero de un rey y para servir a un rey. Yo he nacido para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué es lo que quieres tú conmigo? Y si aquí en el libro de Nehemías es la aventura de una reforma, creo que si hay algo en esta vida que te va a hacer feliz, es vivir la aventura de averiguar para qué has nacido.
¿Sabes que hay mucha gente frustrada porque no saben ni tan siquiera para qué ha venido a este mundo? Algunos incluso se dejan engañar por el diablo y creen que han sido un accidente, creen que están aquí por no se sabe qué, y no encuentran sentido a la vida. Pero hay épocas importantes en la vida de un ser humano, cuando uno nace de nuevo y cuando uno averiguó para qué nació. Cuando uno averigua para qué está en esta tierra. Hermanos, yo no he nacido para cantar, porque no sé cantar. Si yo cantara, el tío Juan me expulsara ahora mismo del canal, porque yo no sé cantar. Yo atribulo cantando. Entonces, yo sé que cantar no sé y no voy a bendecir cantando. Pero yo intento bendecir con aquello que creo que he recibido del Señor, porque de otra manera yo no podría, hermanos. De otra manera, mira, la Biblia dice, nada podemos dar si no, o nada podemos tener si no lo recibimos primeramente del cielo. Y yo me doy cuenta, hermanos, que sería imposible que yo pudiera compartir a veces, porque yo mismo, hermanos, me considero a mí mismo, y eso no es pecado. Mira, la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, pero piense de sí con cordura. O sea, la Biblia nunca dijo que no te consideres. Es más, la Biblia dice que lo hagas. Pero que cuando pienses, que pienses de ti con cordura, que no seas un loco, que no tengas un alto concepto más que el que debas de tener. Claro que eres importante para Dios y Dios te escogió para algo. Hay un don enterrado en cada uno de nosotros. Y es una aventura averiguar para qué hemos nacido, porque desarrollar ese don te va a hacer feliz y vas a encontrar un sentido en la vida. Por eso hay gente en las iglesias y pasan años y años y años y cada vez viven amargados, no saben qué hacer. Porque todavía no han averiguado, ni tan siquiera le han preguntado a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y Esdras y Nehemías no podían ser más distintos, pero tenían un mismo corazón. Porque me encanta, hermanos, me encanta que Dios escoja 12 apóstoles que más diferentes no podían ser, pero los mantuvo unidos. Y la iglesia es eso, hermanos. La iglesia la confortan personas distintas, de distinto carácter, pero que tienen un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Rey. Por eso nadie puede despreciar a nadie. El libro de Nehemías nos enseña esto, muy importante. En el libro de Nehemías, me gusta el libro de Nehemías, porque si hay una doctrina que yo estoy cómodo a la hora de compartir, es la escatología. A mí la escatología me apasiona. El lunes hago 3 meses enseñando Apocalipsis. Me apasiona la escatología. Si yo les digo que no podemos estudiar escatología, el que quiera estudiar escatología, pero a nivel hermenéutico, buceando, nada de mojarte los tobillos en la doctrina de la escatología, no, bucear, profundidad en la escatología, forzosamente tenemos que venir al libro de Nehemías. ¿Por qué? Si Nehemías a día de hoy es parte del pasado y escatología son los eventos del futuro. Sí, pero si yo les digo que nadie puede entender escatología ni enseñar escatología a menos que sepa historia. Porque el que no conoce ciertos acontecimientos del pasado jamás podrá explicar ciertos acontecimientos que van a venir en el futuro. Para hablar del futuro tenemos que conocer el pasado. El pasado de las Sagradas Escrituras y fusionarla con la Biblia.
Estamos hablando historia secular fusionada con las Sagradas Escrituras. Porque escuchen, la ciencia no contradice la Biblia. La historia no contradice la Biblia. La ciencia y la historia proclaman que todo lo que dicen las Sagradas Escrituras era correcto y era cierto. Y que siempre se adelantó a todo. Descubrimientos ocultos en las Sagradas Escrituras. Mira, el libro de Job está lleno de descubrimientos científicos. Increíble. Para estudiar escatología tenemos que conocer historia, porque nadie puede hablar de escatología a menos que no se fundamente. La escatología empezaría pactos y dispensaciones, pero hay un momento, yo me gusta enseñar escatología desde el inicio de la profecía de las 70 semanas que profetizó Daniel en Daniel capítulo 9. Yo siempre que enseño escatología tomo como base las 70 semanas que profetizó Daniel. Lo suyo sería hablar de pactos y dispensaciones, pero también se puede entender y explicar bien tomando la profecía de las 70 semanas. Para explicar las 70 semanas, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al libro de Esdras, tenemos que ir forzosamente al libro de Nehemías. Porque en el libro de Nehemías hay un antecedente importante que nos enseña que la profecía de las 70 semanas que profetizó Daniel se dan inicio en este libro y no en el libro de Esdras. Hay quien lo toma como inicio en el libro de Esdras, concretamente en la tercera orden que se dio, porque el libro de Esdras y el libro de Nehemías hay 4 órdenes que se dan respecto o repercuten a Israel, pero para estudiar hermenéutica o estudiar escatología tenemos que analizar estos 2 libros y vemos que hay una separación, porque el libro de Esdras, las órdenes que dieron tanto Ciro como Darío como el rey Artajerjes, la dieron en el libro de Esdras respecto a el templo, la reedificación del templo. Pero en la profecía de las 70 semanas se daba como inicio cuando se diera una orden para reedificar no el templo, sino que dice el final del versículo, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, tenía que ver con la reedificación de muros. Tenía que ver con la reedificación de la plaza en días angustiosos. Y la orden que desencadena y engloba todo eso se ve en el libro de Nehemías y no Esdras. Es en el año 445 a.C. que se da inicio todo esto. Es muy importante que conozcamos la historia para no ser engañados, hermanos. Si yo les digo que las 70 semanas no se pueden estudiar a menos que no conozcamos historia secular, no podemos explicar las 70 semanas. Te lo dice alguien que ha devorado un montón de libros. No hay forma de explicar las 70 semanas si no tomamos los papiros de Alefantina en Egipto, si no tomamos tablillas cuneiformes halladas en Nínive. Eso es historia secular. Pero toda esa historia secular está fusionada con el libro de Nehemías, que nos habla de Nehemías, que nos habla de su hermano Anani, que nos habla de Sanbalat, de Gesem, de Tobías el árabe. La historia secular habla de todo eso. Por eso yo digo que la historia nunca contradijo las Sagradas Escrituras. Al contrario, hermanos. Entonces, yo soy de los que defiendo que para disfrutar de la Biblia basta la Biblia, pero para enriquecernos, cuando estudiamos otros campos académicos, nos enriquecemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay aquí un detalle que ahora lo voy a dar, que no se encuentra en la Biblia, se encuentra en la historia, pero que da la gloria a Dios en el libro de Nehemías. O sea, una cosa increíble, y ahora lo voy a compartir. Me encanta cómo empieza el libro. Palabras de Nehemías,
hijo de Acalías. Un hombre recibió la bendición de tener un hijo y de tenerlo en un tiempo donde se encontraban en gran afrenta. Días terribles donde estaban lejos de su tierra, donde no podían adorar a Dios en el templo, y decidió ponerle Acalías. ¿Sabes lo que significa Acalías? Dios se ha escondido. Los judíos no ponían nombre por poner. No es como nosotros. Nosotros ponemos, yo por ejemplo, mi niña se llama Celia, como mi mujer. Mi otro hijo tengo un hijo que se llama Rubén, como un primo hermano mío. ¿Te das cuenta? No nos paramos a pensar en los nombres, o por lo menos no le damos la importancia que un judío sí lo daba. Yo tengo por ahí un estudio que se llama Los nombres y la Biblia, y ahí lo explico con detalles. Porque detrás de cada nombre hay un gran mensaje escondido. Y aquí el padre de Acalías quiso reflejar, a él le parecía, a causa de las circunstancias, que Dios se había escondido. Porque estaban viviendo un tiempo terrible. Y que uno piense que Dios se ha escondido, eso es terrible, hermanos. Eso es muy doloroso. Es muy doloroso, hermanos. Pues Acalías, cuando le bendijo Dios con un hijo, decidió ponerle Nehemías, que significa Dios ha consolado, o Dios traerá consuelo. Él creía que de la misma manera que en su tiempo parecía ser que Dios estaba escondido, sabía que en el tiempo de su hijo Dios iba a traer un consuelo. Y vaya, hermanos, si no sucedió eso. Como si hubiese sido una profecía. En tu tiempo, hijo, Dios traerá consuelo. Y vaya si Dios trajo consuelo a Israel cuando en días de Nehemías se dio por inicio la profecía de las 70 semanas, una profecía crucial en todas las sagradas escrituras, y sobre todo un consuelo para Israel. Vaya si Dios no cumplió el significado de ese nombre. Dios trajo consuelo. Nehemías, hermanos, a pesar de tener un buen trabajo en Susa, capital del reino, él era un funcionario de gobierno, era el copero, un copero del rey, Dios mío, un copero. Me diréis, pero un copero era importante, un copero era súper importante, pero ¿qué si encima eras el copero de Altajerjes? Más aún. Y les voy a decir el porqué. Miren, hay un dato en la historia que cuando yo lo descubrí en un libro de historia, hermanos, bueno, recuerdo incluso cuando lo leí en una biblioteca, tuve que reírme a carcajadas de la alegría que me dio. ¿Sabes cómo murió el padre de Altajerjes? Murió traicionado por su copero. Murió envenenado porque su copero lo traicionó. ¿Sabes cuáles eran las maneras de atentar a los reyes antiguamente? Era envenenándoles. El trabajo de un copero no era ser un camarero que daba una copa. No, no, no. El trabajo de un copero a veces actuaban incluso como consejeros de reyes. Pero el trabajo de un copero era comer, no del mismo plato, pero sí de la misma, para que lo entendamos, de la misma olla, de la misma ración, tenía que comer el copero. No de la misma copa, pero del mismo vino. Tenía que beber el copero. Y antes de comer el rey, y antes de beber el rey, tenía que comer y beber el copero. ¿Por qué? Porque si estaba envenenado, el primero en morir era el copero y el rey ya no se moría. También servían como escudos. Se arriesgaban todos los días la vida por su rey.
Si alguien quería atentar contra el rey, envenenándole, antes moría Nehemías. Por eso, tener un copero de confianza, si un rey tenía un copero de confianza, no lo sueltes. Y más tú, Artajerjes, que tu padre murió traicionado por un copero que lo traicionó. Si él es de confianza, porque Nehemías era de confianza, hermanos. ¿Qué hizo Dios con el rey Artajerjes para que le dijera, vete, márchate el tiempo que sea necesario, márchate de aquí, vete a Jerusalén, haz lo que tengas que hacer, pero vive tranquilo? Pero hermanos, cuando yo pensé esto, Dios mío de mi vida, pero ¿qué hizo Dios con ese rey para que le dijera, márchate, me quito mi protección, puedo estar vulnerable, ahora pueden atentarme, me pueden envenenar, pero me da igual, no lo sé? Lo que ha hecho el Dios de los cielos con él, que le dio oportunidad para marcharse. Eso solamente lo hace Dios. Esa gracia que cayó, hermanos, eso solo lo hace Dios. Porque te tengo una noticia, Dios es capaz de hacer lo que ni te imaginas que se puede lograr hacer. Dios es el único que sabe cómo trabajar, hermanos. Y todo lo sucedido no fue por casualidad. Fue que dice la Biblia que en el mes de Kisleu, lo que en el hebreo equivaldría, en el calendario hebreo, equivaldría a diciembre. Ocurrió concretamente, dice, en el año 20. ¿En el año 20 de qué? ¿O de quién? En el año 20 del reinado de Artajerjes, que significa el gran rey, o el rey grande. Artajerjes, mira, en la historia de los persas, 3 reyes llevaron este nombre. La Biblia solamente habla del primero, Artajerjes I, apodado Longimano. ¿Sabes por qué le apodaba así la historia? Dice Plutarco que tenía la mano derecha más larga que la izquierda, por eso le apodaban así. Este rey, en el libro de Esdras, ya en el capítulo 7, ya ayudó a los judíos. Él le permitió a Esdras, le dio ayuda financiera, le dio dinero. Dijo, firmó un decreto que todo lo que necesita el sacerdote Esdras, los escribas, darles de todo, que reconstruyan su templo. Les ayudó. Y luego a Nehemías también le ayudó. Y estando él allí, sirviendo a ese rey, en Susa, que Susa era la capital del reino de Persia, que Susa era un lugar importante, según el código de Hammurabi, hallado en el año 1901, 1902, Susa siempre fue muy importante para el reino de Persia. Desde Babilonia se llevaban botines. Cuando en el año 331 a.C. Alejandro Magno entró en Susa, se encontró acumulados todos los tesoros de todos los reyes antiguos, se los llevó. Y él fue el que apodó a Susa el Gran Castillo. Fue allí en Susa donde Daniel vería visiones. Aquel lugar fue muy importante. Y estando allí en Susa, capital del reino, dice el verso 2, que vino Hanani. Y cuando dice vino Hanani, seguramente vendría con un mensaje a palacio. Porque no es que Nehemías podía irse a dar paseos por la ciudad. Y llegó Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntó por los que habían escapado, los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Me imagino el encuentro de Nehemías diciéndole, oye, ¿qué tal están las cosas por Jerusalén? ¿Cómo van las cosas por allí? La respuesta que recibe Nehemías no era la que él hubiera esperado. Verso 3 dice, y ven que ya estamos en la recta final, y me dijeron el remanente, los que han quedado de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego.
Él no se esperaba esta respuesta. Y fíjate que cuando él le pregunta, mira las prioridades de la pregunta. Es que a mí me encanta, hermanos, pararme en cada detalle. Fíjate lo que le dice. Primeramente, no le pregunta por Jerusalén. Primeramente, no le pregunta por Jerusalén, le pregunta por el pueblo. ¿Cómo están? Los que han escapado, ¿cómo están? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están? Primero personas. Y luego lugares, dice, ¿y Jerusalén? ¿Y cómo está Jerusalén? O sea, Nehemías daba más importancia a las personas que a los lugares. Eran más importantes los seres humanos que las posiciones. Él tenía el orden de prioridades bien definida. Era más importante la persona que los lugares. Y te pregunto, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu posición, tu cargo, tu puesto o las personas? ¿Qué es más importante para ti? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Sabes que Dios te ama? Dios le ama a usted por lo que es y no incluso por lo que pueda ofrecer o por lo que tiene. Dios le ama a usted primeramente. ¿Y cuáles son nuestras prioridades, hermanos? Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades bien definidas. Aquí lo primero eran personas, lo segundo eran lugares. Y una vez que ha hablado y les ha dicho que allí están en afrenta, les dice el motivo. Estaban sin muros. Y esto era terrible, hermanos. Estar sin muros era algo terrible, porque mira, en Salmos dice, la paz sea dentro de tus muros, oh Jerusalén. La paz sea dentro de tus muros. O sea, de los muros para adentro hay paz. O sea, los muros eran un símbolo de protección, de cuidado, de refugiados. Si hay muros, están protegidos. Cuando ellos reedificaron en Esdras, ellos sentían miedo, tenían su templo, hacían sus sacrificios, pero vivían con miedo. Y esto no me lo saco yo porque me lo invente. Dice Esdras capítulo 3, verso 3, dice, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Porque aunque tenían templo, vivían desprotegidos. Aunque ellos sabían cómo realizar todo en el templo, vivían sin muros. Y nosotros sabemos todo, cómo hacer un culto en la iglesia, cómo hacer un culto en el cello, cómo hacer eventos en no sé qué, y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, y sabemos la liturgia, y sabemos los planes, y sabemos todo, pero cuando no levantamos un muro de protección, cuando no levantamos un vallado de santidad, podremos saber cómo funcionan las cosas, pero seremos un blanco fácil para el enemigo. Por eso es que él sabía, Nehemías sabía cómo actuar ante un problema. ¿Y cómo actúas ante un problema? ¿Sabes cómo actuó Nehemías? Verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Número 1, él dijo, mira, le dolió en el alma y en el corazón. Él pudo haber criticado y hacer, bueno, que hubieran hecho las cosas bien, si es que no saben, si yo estoy allí, hubiese... No, él no critica. Porque el hombre y la mujer de Dios no critican. Él no juzga a nadie. Él comprende. Y él se lamenta de que haya un pueblo sufriendo. Y aunque están a unos 1500 kilómetros de distancia, unos 4 meses que duraría el viaje de Susa, capital del reino, allí a Jerusalén, cruzando desiertos, terrenos áridos y desérticos, seguramente con caravanas, con camellos, con un montón de provisiones, un viaje terrible. Él dijo,
yo no puedo dar un salto y llegar allí. Esto es con paciencia. Si quiero entrar en una aventura de reformar mi vida, yo invito a todos aquellos que tengan sus hogares destruidos, sus matrimonios arruinados, sus vidas destruidas, les invito a que entren conmigo en la aventura de una reforma. ¿Sabes cómo comienza la aventura de una reforma? Dice, me senté y lloré. Se sentó. Es decir, que el empiece de una reforma comenzó con sentarse, con detenerse de andar, con parar todos sus planes, con hacer un stop. Yo te invito, estés como estés en tu vida cristiana, me dirás, Eugenio, yo estoy súper destruido, peor no puedo estar. Muy bien, siéntate. Hay un texto maravilloso, una de las enseñanzas de Jesús, dice, ¿quién es aquel que antes de ir a batalla no se sienta, o el que construye una casa, dice, no se sienta y calcula los gastos? No vaya a ser que empezando luego no tenga para terminarlo. Y la reforma de tu vida, o ya pon ahí lo que quieras, necesito reformar mi casa, mi matrimonio, mi vida cristiana, mi ministerio, lo que sea, pon lo que Dios ponga en tu corazón. Comienza con, siéntate, relájate, tranquilo, despacio, siéntate un momento, piensa. Pensó tanto que no pudo hablar, sino que solamente empezó a llorar. Porque te tengo que decir que una de las maneras de orar también es llorando, porque Dios es el único que yo no sé cómo, pero ve lágrimas, y eso que no tienen color. Yo no sé cómo, pero Él las recoge todas en su redoma. Yo no sé cómo hace Dios para que no se le escape ninguna lágrima. Y en su momento enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ay, Padre, eso solamente lo hace Dios. Y Dios entiende ese lenguaje. Siéntate para reflexionar. ¿Cómo vas a hacer las cosas? No cojas el ejemplo de Lot, que dice la Biblia, capítulo 19 de Génesis, que cuando llegaron aquellos ángeles, dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabes que en las puertas de las ciudades era donde se hacían negocios? Tú estabas allí sentado para negociar en Sodoma y en Gomorra. No detengas tu vida para entrar en planes con Sodoma y Gomorra. Entra, siéntate, haz un stop en tu vida para ver cómo es que tienes que empezar de nuevo. Siéntate para orar, siéntate para analizar. No tomes el ejemplo de Salmo capítulo 1, verso 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te sientes a escarnecer a todo el mundo. No pares todo para analizar a todo el mundo y criticar a todo el mundo, no. Para todo lo que tengas que parar. Para analizar tu vida y decir, en esto necesito cambiar. Siéntate para eso. Y él se dio cuenta que había un problema tan grande y dice la Biblia, la segunda reacción dice, hice duelo. Como si se le hubiera muerto un ser querido. Y eso es lo que hizo Moisés cuando sintió que habían perdido a Dios. Dice Éxodo 33, 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. O sea, en señal que se le había ido un ser querido. O sea, son reacciones que muestran un verdadero arrepentimiento. O sea, claro que hay solución, pero tranquilo, esto es con paciencia. Porque Dios no tiene una varita mágica. Y hay problemas que requieren de tiempo para ser solucionados, ¿eh? Por eso Daniel dijo a Nabucodonosor, dame tiempo, que yo oraré y te mostraré. Pero dijo, dame tiempo que voy a orar. Porque hay ciertos problemas que para solucionarlos se requieren de mucha oración y tiempo.
Y aparte de tiempo, se necesitaba no solamente llorar y hacer duelo. La reacción 3 dice, y ayuné. Y aquí el ayuno que habla Nehemías no es un ayuno de comida. Porque el concepto de ayuno que tenemos, ¿qué es? Voy a ayunar, me levanto a las 10, no almuerzo, a las 2 corto el ayuno y me como una paella. No, eso no es un ayuno bíblico. Ese es el concepto de ayuno que nos han enseñado. Pero eso no es un ayuno, hermanos. Bíblicamente eso no es ayuno. Eso es no almorzar. Puedes ayunar de muchas cosas. Nehemías no podía ayunar de comida porque era el copero del rey. De hecho, tenía que comer todos los días y beber vino todos los días. Y cuando hice duelo y ayuné por algunos días, esos días fueron meses. Y nadie puede estar sin comer meses. Entonces, si él no ayunó de comida, ¿de qué ayunó Nehemías? Ayunó de tiempo. Ayunó de privilegios. Quizás sí, a lo mejor, en el tiempo de descanso, quizás sí se quitó de comer lo que... Había momentos que él tenía que comer lo que a él le apeteciera. Quizás a lo mejor sí ayunó de eso. Pero también sí pudo ayunar de tiempo. Su tiempo de descanso lo invirtió en orar. De vez en cuando deberíamos hacer un ayuno de redes sociales, quitarnos tanto de redes sociales. Un día entero sin móvil, buscando al Señor. ¿Seríamos capaces de no mirar el WhatsApp ni el estado? Y lo último que fue, y oré al Dios de los cielos. Yo sé a quién estoy orando, no al Dios de la tierra, al Dios de los cielos. Nehemías sabía dónde estaba el Señor, en el cielo. Es el libro de Esdras y Nehemías donde se repite mucho, y Daniel, el Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque si no había templo, Ezequiel había visto que la gloria había salido del templo. Y dice, si no está en el templo, porque no hay templo, Dios está en el cielo. Estaban viviendo en Icabod, sin gloria. Si Dios no está, no hay gloria ninguna. Y decía, yo sé que tú me oyes. No estás en el templo, el Dios de los cielos. Sé a quién estoy orando. Sé lo que eres capaz de hacer. Sé que de la misma manera que te elevaste por encima del templo, sé que la oración y el ayuno te pueden volver a traer a este lugar. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado hoy de poder empezar, Señor, esta clase, esta aventura de una reforma en el libro de Nehemías. Gracias, Señor, por haberme ayudado. Te pido, Señor, que donde no he llegado yo con mi torpeza, tu Espíritu Santo traiga luz, entendimiento, Señor, y explique lo que yo no he podido explicar con claridad. Gracias porque sé que tú vas a bendecir las vidas de la misma manera que me has bendecido a mí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, tío Juan, tío Josian, adelante, hermanos. Sigan con la moderación de este culto.